Buenas tardes, jóvenes. Entonces, nos hemos quedado aquí, ¿no? Se asume una cuantía de 1% para los elementos de borde. Acá debe decir elementos de borde. Elementos de borde. Entonces, si es 1%, es a 0,01, 25 por 50, ¿no? Este es 25 y este es 50. Entonces me da 12,50 centímetros. Si utilizamos phi de 5 octavos, el área del phi de 5 octavos es 1,99. Aquí está. Phi de 5 octavos, 1,99. Entonces calculamos la carga última en elemento de borde. El P, ¿no? El confinamiento. PU sobre 2 más MU sobre L. Este valor nos ha dado el problema, 230 toneladas sobre 2. El MU es 220 toneladas por metro entre 3 metros, ¿no? Lo que me da 183,3. Entonces, este P de confinamiento es 188,3 toneladas. Lo que nos interesa calcular es la carga nominal. Eso es igual a este phi, este phi es su índice E, 0,85 por FC, entre paréntesis, área del concreto menos área del acero, más FY, área del acero. Entonces, 0,70 este phi, el phi de E es 0,80, 0,85 FC es 0,21. Acá estamos poniéndolo en toneladas, ¿no? 1250 es el área de concreto. ¿Cuál es esa área? Esta área, ¿no? Toda la área, que era 350 por 0,25. 1250 por el área menos el área del acero. 1584. ¿No? Acá sería esta área, ¿no? $15.92 para nosotros. 92. Esto, el FY en toneladas, ¿no? Por centímetro por 1594 también. Este es mi área. Y ese es el valor, ¿no? Voy a multiplicar nuevamente esto. Aquí está mi calculadora. Pues, ¿qué sería? A ver. Ya 1250 menos 1592. ¿Por quién? Por 0,21 por 0,85 más 4,2 por 1594, 92. 1592 es. Por 1590. $15.92. Todo eso por 0,80. Todo eso por 0,70. Da 160,80. Estaba mal, y por eso para ver no era mucho la diferencia. ¿No?
Son 180 toneladas, pues menor que los 183 que hemos calculado acá. Esto tiene que ser mayor. Entonces, vamos a usar 8 phi de 3 cuartos. Aumentando el área de el AS, vamos a llegar, ¿no? Entonces, lo mismo, 0,70, 0,80, 0,85 por 0,21, 1.250 el área de concreto menos el área de acero, más 4,2 que es el FIE, por 22,96 que es el AS, me da 176,6 centímetros cuadrados. De igual forma, sigue, ¿no? Menor. 170 es menor todavía de 188,3. Entonces vamos a usar 4 phi de un octavo, perdón, de una pulgada más 4 phi de 3 cuartos, lo que me da 31,76 el AS, ¿no? Entonces, es los mismos coeficientes, 0,85 por 0,21, 1.250 menos 31,76 más 4,2, que es toneladas por centímetro cuadrado del esfuerzo a la afluencia del acero por 31,76, eso me da 196. Ahora sí es mayor, ahora sí está ok, ¿no? Ahí, ok. Entonces, esa es la cantidad de acero que debemos colocar en los elementos de confinamiento. Luego, vamos al diseño por corte. El BU es 145 toneladas. El cortante nominal debe ser mayor o igual a 2,6 raíz cuadrada de FC por A, ¿no? 2,6 raíz por 2,10. Siempre este valor de 10, miren, si yo saco la raíz cuadrada de este valor, pero me quedaría kilos, ¿qué sería? Pues kilos raíz cuadrada, ¿no? Entonces, siempre se trabaja con este coeficiente de 10 Esta es una explicación, digamos, que no la hacemos acá. Sería por centímetro cuadrado, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. A ver, yo tengo esta raíz y aquí yo tengo 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Si saco la raíz de 210, ya tengo ese valor. Pero de kilogramos, ¿qué valor voy a sacar por raíz cuadrada, no? Y centímetros le quedaría centímetro, ¿no? Entonces, este valor de 10 es el que, digamos, compatibiliza, digamos, esa situación, ¿no? En la mayoría de libros no hay esa explicación, ¿no? Porque quedaría ¿cuánto? Raíz de 210, raíz cuadrada de 210. 14,49, ¿no? Entonces el resultado sería 14,49 kilogramos. Sería esta así, ¿no? A ver, a ver. Sería así. Este sería así. Kilogramos, 1,5, ¿no? Y centímetro acá. Entonces, ¿qué es el kilogramos raíz de kilo? ¿No? Ese valor no hay, ¿no? Entonces hay unas normas ahí que se llama algo de dimensional, ¿no? ¿Qué es otro curso? Eso no vamos a tocar. Pero lo que les quiero decir que este valor de siempre van a encontrar en todos los libros, en toda la bibliografía. Y se preguntarán por qué. Es para compatibilizar esto, ¿no?
porque acá el kilos está en raíz cuadrada y acá de centímetro al cuadrado, lógicamente es centímetro, ¿no? Entonces de eso aquí no se asusten. 350, ¿qué es 350? Es el largo de la placa por 0,25, ¿no? Está en metros. Eso da 329,68 toneladas, o que es igual a 330 toneladas, ¿no? Entonces, la cortante nominal, ¿no? Debe ser mayor o igual a 330 toneladas. La resistencia al corte del concreto es la cortante del concreto igual a este alfa del concreto, raíz cuadrada nuevamente por el esfuerzo a la resistencia a la compresión del concreto por ACW, ¿no? Área de la placa. El ACW es el área de la placa. Entonces, para alfa AC es HM, la altura M por la longitud M. 23,10 es nuestra altura. Dividido entre 350 me da 6,60. Mayor o igual que 2. Entonces, si eso ocurre, el alfa C es 0,53. Entonces, quiero acá calcular la cortante. Véase que nuevamente es raíz y por 10, ¿no? Por este 10, para justamente compatibilizar lo que les he explicado ahí. Ahora, eso trae un análisis, creo que se llama dimensional, bidimensional, ¿no? Eso se lo dejamos a los físicos. Entonces, da 67 toneladas. La cortante S es la cortante última sobre este FI menos la cortante del concreto. Sería 145, dividido en 0,85 menos 67, lo que me da 103,6 toneladas. El BS es el área de la placa por el FI horizontal, por la afluencia del acero, FI, ¿no? Entonces el BS nos dio este valor, el área de la placa es 3, acá estamos ya en centímetros, justamente porque está para compatibilizar las unidades, 350 centímetros por 25 centímetros, dividido por 4,2 toneladas por centímetro, lo que me da este valor, ¿no? Perdón, acá hay un errorcito, un error, no es este salió de acá. Este está ahí, ¿no? Por 4,2, que es lo hemos puesto en toneladas por centímetro cuadrado, ¿no? Para que compatibilice con las unidades. Y este centímetro cuadrado con este. ¿Sí? Entonces, la cuantía horizontal, sí, para la cerro horizontal, ¿no? Es 0,028. 0,028 es mayor que 0,025. Entonces usamos la cuantía horizontal 0,028. A ver, acá voy a dibujar algo chiquito nomás. Nosotros tenemos, esta es la placa, acá tiene sus elementos de confinamiento, pero ese tiene acero horizontal en dos caras, en las dos caras. Ese acero horizontal lo que vamos a calcular ahora, porque también tiene vertical, ¿no? Entonces va a salir como una malla, ¿no? Como una parrilla perdón, eso no debe estar adentro. A ver, de LEDs. LED. Entonces tenemos armadura horizontal en las dos caras. Eso es lo que estamos calculando ahorita, ¿no? Por eso que es la cuantía horizontal. Entonces dice, usamos para la cuantía horizontal 0,028, usamos un phi de 3 octavos. El área de 3 octavos es 0,71, acá está. Aquí 3 octavos, 0,71 centímetros.
cuadrados, ¿no? Entonces, la ASH va a ser 0,028 por 25 por 100. Ustedes me dirán, ¿pero de dónde es este 100? El que está, si esto es 350, 350 centímetros. Esto es 0,25. $25 centímetros. Entonces, lo que quiere es solamente calcular en un metro el área de acero. En un metro. Si esto es, en la mitad sería 1,75, más o menos un metro por acá, ¿no? Entonces, solamente quiere calcular esta franja. Si tengo un metro, ya puedo extenderme para 5, 10, para los metros que yo quiera. Entonces, si usamos phi de 3 octavos, su área es 0,71. Entonces, solamente para un metro, ¿no? Acá voy a poner un metro. Un metro. Entonces, quiero saber a qué distancia voy a tener ese acero horizontal, ¿no? ¿Cuál va a ser su espaciamiento? Entonces, que calculo el área V y sobre el área SU, ¿no? Entonces, el área SH, ¿no? Es 0,028 por 25 por 100. Ya dije, por 25, que es el ancho, y 100 es un metro, da 7 centímetros. Entonces, multiplicamos 2. ¿Por qué 2? Porque son 2 en dos caras. Por 0,71 divide por ese 7, ¿no? Lo que me da 0,20. Es decir, a 0,20 en forma, digamos, horizontal, es, digamos, el muro es, ¿no? Así. Entonces, que a cada 20 centímetros yo debo colocar en las dos caras un acero de 3 octavos, ¿no? Fuera de lo que está acá los elementos de confinamiento, ¿no? Esto inclusive pasa por su espalda de las columnas. Espalda o dentro también, lo correcto es dentro, ¿no? Muy bien. Entonces usamos un phi de 3 octavos a cada 0,20 metros en cada cara. Vamos a poner. Y entrando acá la gente. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular, ya sabemos que a 0,20 de espaciamiento vamos a colocar un fierro de 3 octavos. A lo largo de toda la altura, digamos, de la placa, ¿no? Ahora calculamos el refuerzo vertical. Vamos a calcular la cuantía vertical, 0,025 más 0,5, entre paréntesis 2,5, menos la altura por la longitud, ¿no?
y por 0,028 menos 0,025. Ese valor nos da 0,019, que es menor a 0,025. Vamos a usar 0,025. Va a ser 0,025 por 25, que es el ancho, ¿no? Y por 100 nuevamente nos da 6,25. Ahora calculamos. Igualito. El espaciamiento va a ser el área vertical, ¿no? Por el área ASV que hemos calculado ahorita. Sería también en las dos caras, verticales en las dos caras. Pues 2 por 0,71, que también es un phi de 3 octavos, dividido por 6,25, es igual a 0,22. Entonces, lo que para uniformizar lo que podemos utilizar es que vamos a utilizar un phi de 3 octavos a cada 0,20, ¿no? Entonces ya sabemos que vamos a utilizar vertical y horizontalmente un phi de 3 octavos a cada 20 centímetros. El maestro, el albañil no se va a equivocar. Porque si le pongo 0,22 va a estar 0,44 y ahí no, mejor 0,20, 0,20. Por un a 0 o 2 no nos vamos a hacer problema, ¿no? Y luego vamos a tener el detalle del refuerzo en la sección transversal de la placa, ¿no? O muro de corte o muro de concreto. Entonces, en el elemento de confinamiento, en esa columna, ¿no? Vamos a tener 4 phi de 1 pulgada, como hemos calculado, más 4 phi de 3 octavos. ¿Qué podemos hacer? En los cantos, ¿no? En las esquinas, ¿no? De este elemento de confinamiento podemos colocar los 4 phi de 1 pulgada, aquí phi de 3 cuartos, de 3 cuartos, de 3 cuartos y de 3 cuartos, ¿no? Igual en el otro lado, está ahí 0,25 por 0,50. Después el phi horizontal está acá, un phi de 3 octavos a cada 0,20 metros o 20 centímetros, ¿no? Los horizontales, pues está marcado acá. Y los verticales, también un phi de 3 octavos a cada 0,20 metros. Entonces, esa es una placa, un elemento resistente, digamos, a las fuerzas laterales, ¿no? En este caso, lo que tenemos son fuerzas laterales de sismo, ¿no? Entonces, ahí tengo un ejemplo de un muro. Pueden copiar ahí, jóvenes, los que les falta todavía copiar un poco. ¿Ya?
Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a pasar a otro tema. Si es que no hay ninguna pregunta, a otro tema de losas de armadas en dos direcciones. Sandro, mañana tú vas a venir. Sandro, mañana tú vas a venir.
Muy bien. Entonces, tengo aquí un panel de losa. Aquí L1 le llamamos el lado corto, es decir, que tenga la menor distancia, y el L2 que sería el lado más largo, ¿no? Entonces, para que podamos armar losas armadas en dos direcciones, eso ocurre si L1 entre L2 mayor o igual a 0, 5. ¿No? Claro, si fuese cuadrado, ¿no? Ese sería igual a 1, ¿no? Igual a 1. Entonces, entre 0, 5 y 1 podemos decir que yo sí puedo armar las losas en dos direcciones. Aquí hay otro esquema, la esquina. Esto podemos ponerle externa, ¿no? Externa. Este puede ser, a ver, externa. Externa, le podemos poner ese nombre. Este es esquina. Este externa. Externa. Y este podemos llamarle esquina. Externa. Esquina. Entonces, estas 3x3, 9 paneles de losas,
En algunos puedes tener un comportamiento similar, ¿no? Por ejemplo, este de esquina tendría este borde libre y este borde libre, ¿no? Este tendría este borde libre nada más, porque aquí estaría como empotrado con esta, o sería continuo, digamos, y acá también sería continuo, y aquí sería descontinuo. Aquí descontinuo, descontinuo, ¿no? Y continuo y continuo. La central es continuo, continuo, con los cuatro lados es continuo, ¿no? Esta externa es en tres lados continuo, en este lado, en este lado y en este lado. Igual acá es continuo, continuo y continuo. El único externo, no continuo es esta, ¿no? Y así, como ustedes pueden ver, hay estos 9 paneles. Por ejemplo, si yo quisiese aislar, por ejemplo, este panel de losa, me quedaría de la siguiente manera. Estaría empotrada aquí, ¿no? Aquí estaría libre y libre, ¿no? Entonces, lo que sabemos que al armar esta losa va a tener deflexión en los dos sentidos, tanto, digamos, si fuese en X y en Y, ¿no? Va a tener dos deflexiones, algo así, ¿no?
Y también en el otro sentido, ¿no? Entonces, en los dos sentidos hay deflexiones, ¿no? En los dos sentidos. Muchos autores dicen que la deformada, digamos, en la parte central, se va asemejando como esas, en topografía, las curvas de nivel, ¿no? Y va teniendo una serie, digamos, de esfuerzos diferentes, ¿no? Y esta deformación parecería como un globo, como un balón, ¿no es cierto? Así ese tipo de deflexión, más o menos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la central, solamente quiero especificar, por ejemplo, la central, ¿no? A ver, con otro color verde, por ejemplo. Quiero, a ver, analizar esto. Entonces, si yo hago, Disculpe, doctor. Buenas tardes. ¿sí? Doctor, no se ve la pizarra. ¿Cómo que no se ve? Yo estoy viendo acá. A ver, vamos a arreglar. La imagen, doctor. Ahora, ahora tampoco. Ahora sí, doctor. Entonces, la central sería empotrado, empotrado, empotrado acá, empotrado. Por eso que en la norma del ACI existen unas tablas, ¿no? Unas tablas. Entonces está empotrado, empotrado y empotrado, ¿no? Ya se dieron cuenta, donde hay continuidad, estaría a una al lado de otra como si estuviese empotrado y empotrado, ¿no? Ahora, un detalle, ¿no? Una buena distribución, digamos, de las fuerzas o de los esfuerzos, también se puede decir, es cuando yo tengo, por ejemplo, un panel de losa. Están viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Amigos, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. Sí, medio que salió acá otra cosa rara. Entonces, lo que les decía, miren, cuando el panel de losa es casi cuadrado, o cuadrado en todo caso, claro que sería lo más óptimo, hay una buena distribución hacia, hacia las vigas, ¿no? Por ejemplo, miren, esto sí yo puedo hacerlo 45 grados. ¿Ya? 45 grados sería ahí, ¿no? Voy a borrar después eso. Entonces. Fíjense, si esto fuese cuadrado y yo tengo las vigas perimetrales, están al perímetro, digamos, de... Entonces, miren, estas áreas ashuradas, estas áreas son casi iguales, ¿no? O en un cuadrado son iguales. Entonces, por decir, si yo tengo un área de 20 metros acá, acá tengo de 20 metros, de 20 metros, de 20 metros. Entonces, lo que ocurre es de que a las vigas me llegan las mismas cargas, ¿no? O casi las mismas cargas. Entonces, ahí podemos ver que el comportamiento de una losa o de un panel de losa, cada uno es un panel de losa. Si yo
voy a diseñar una losa cuasi cuadrada o cuasi cuadrada, la distribución de las fuerzas hacia esas vigas perimetrales se da de la mejor forma. ¿Por qué? Porque yo descargo la misma cantidad de carga a cada viga. Pero fíjese, a ver, si yo hago aquí, yo tengo un panel de losa así más o menos, bien largo a un lado, y quiero diseñarlo esto a, como se dice, ahí ya no valdría ese ejemplo, sino simplemente acá 45. Y 45. Y se encontrarían por acá más o menos, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hemos aprendido a diseñar losas armadas en un solo sentido, no es un capricho, ¿no? Sino es el comportamiento mismo de la losa, ¿no? Cómo más o menos va a distribuir sus cargas en las vigas perimetrales. Sería el L2 y este el L1. El L1, ¿no? Entonces, miren la cantidad de áreas, así gráficamente, al ojo, como decimos, que yo puedo decir que que la losa va a descargar en sus vigas perimetrales, ¿no? Entonces, miren la cantidad de área. Entonces, ¿qué me serviría acá? ¿Armar en dos direcciones o en una dirección? Por supuesto que una dirección, ¿no? En este sentido, en el sentido más corto, ¿no? En ese sentido voy a... Por eso que existen las losas armadas en una y en dos direcciones. Entonces, fíjense que yo quise armar esta en dos direcciones, pero miren la pequeñísima área que me va a estas vigas, a esta viga perimetral, ¿no? Es abismal, digamos, la distancia, o perdón, la cantidad de carga que va a ir a esta viga, digamos, le voy a llamar viga 1, ¿no? Viga 1 y viga 2, ¿no? La viga 1 y viga 2. Yo creo que con ese ejemplo podemos decir por qué yo puedo calcular una viga, o perdón, ¿qué estoy hablando? Una losa armada en dos direcciones y armada en una dirección. Fíjense, cuando es mucho mayor el L1, ¿no? Digamos, esto es 8 metros y esto es, por decir, 3 metros. Entonces,
esa división que me dice que debe ser mayor o igual al ascenso, no me va a dar 3 metros, 3 metros, dividido entre 8 metros. Cero coma 375 da, ¿no? Esa relación da 0,375, que es menor a 0,5. Entonces, no es porque simplemente el número aparece, sino porque, ¿a qué me refiero? No solamente porque aparece 0,375 porque es menor, sino porque las áreas que, digamos, que tiene esta viga o esta losa armada en dos, que quisiera yo armar en dos direcciones, no puedo, porque es 0,375. Y también al ojo viendo en las áreas, ¿no? Y qué carga va, digamos, a la viga 1 y a la viga 2, y por eso la viga 3 y a la viga 4, a la viga 3 y a la viga 4 es muy pequeña, ¿no? Entonces lo preferible acá es armar en una sola dirección. Ahí está el ejemplo. Pueden copiar, hijos, es un concepto muy bueno. Y volviendo acá, ¿de dónde salió esto? Acá, del panel de la esquina. Libre, libre, y aquí continuo, continuo. Ahí está empotrado y empotrado, diríamos. La central, empotrado en los 4 lados. Esta externa, empotrada en este, en este, en este y en este, ¿no? Haremos una externa. Esta era de esquina. Esta es una central, ¿no? Y una externa que le hemos llamado, la externa calare. Entonces, cuando yo tengo un panel de losa casi cuadrado y con dimensiones considerables, digamos 7x7, 8x8, ¿no? O 6,5, o 6 de repente, puedo armar en dos direcciones, que es lo mejor, ¿no? Entonces la externa, empotrada acá, empotrada. Sería externa, ¿no? ¿Por qué le he puesto ese nombre? Yo le he puesto ese nombre, esquina, externa, central. Hay otros le ponen A, B, C, A, B, C, le ponen D, por decir, le ponen nuevamente B, B, ¿no? O le ponen A, A, ¿no es cierto? A, A. Y le ponen B, 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 y a C. Es cuestión de nombres, ¿no? No tiene por qué asustar si que en el otro libro estaba así o en tal biografía, ¿no? Simplemente son nombres que uno le puede dar, ¿no? Externa, esquina, y así se comporta más o menos. Y la diferencia, lo que les he querido decir, con una viga bien alargada, o perdón, por una losa, por un panel de losa bien alargado, tampoco cuando hacemos la relación 3 entre 8 no me va a dar. Pero lo que es justamente más que la relación y lo que yo estoy percibiendo, de que un área bien grande, ¿no? De fuerza se va a ir a esta viga. B1 y el otro lado la B2. Y a la B3 y a la B4, poquísima, ¿no? Entonces eso no... Además estaríamos gastando encofrado por gusto, ¿no? Ahora, lógicamente que muchas veces, una losa armada en dos direcciones me va a ser más económica, ¿no? Puede hacer aligeradas, sí, se puede hacer losas aligeradas, macizas es sobre todo lo que más se trabaja, y las losas nervadas, ¿no? Entonces sí puedo hacer losas aligeradas en dos direcciones. Sí puedo hacer losas macizas en
en dos direcciones. En dos direcciones. Direcciones. Y nervada, y losas nervadas. Nervadas. En dos direcciones. ¿Sí? ¿Ya? Pero normalmente donde más se utilizan las armadas en dos direcciones, justamente por sus longitudes, ¿no? Por sus luces mayores, es aquí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la ciudad universitaria, en la parte donde ahora están las secretarias, ¿no? En esa, todo ese cuadradito, eso era abierto antes, jóvenes. Ahí es losa armada en dos direcciones esa parte. Después me parece que hemos armado en dos direcciones también el salón que hay en lo que es el laboratorio de estructuras, ¿no? Ahí también se diseña de esa forma. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces, otro que podemos hablar sobre las losas armadas en dos direcciones, que desde el ACI, del American Concrete Institute, ¿no? Eh, nos dicta, diríamos, ¿no? Todos los requerimientos para poder diseñar estas losas armadas en dos direcciones, ¿no? El otro es, hay una teoría de marcos, ¿no? Bien antigua, que hasta el momento se sigue utilizando para diseñar losas armadas en dos direcciones. De hecho, estructuras importantes, por decir, hospitales, universidades, qué sé yo, ¿no? Edificios, digamos, de oficinas, ¿no? Se puede, ¿qué se llama? Calcular también lanzando mano de elementos finitos, ¿no? Las losas ligeras. Pero manualmente, inclusive, la ACI de la misma forma que para 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 las losas aligeradas en un solo losas armadas en un solo sentido, nos da unos coeficientes, también el ACI tiene, digamos, sus prerrogativas para calcular bajo algunos coeficientes que ellos nos facilitan, ¿no? Muy bien, voy a presentarles un material que tengo ahí, me parece importante para poder hablar, ¿no? Que a mí me pareció... Entonces, losas armadas en dos direcciones, ¿no? En dos direcciones. Por favor, ¿están mirando un PowerPoint ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces dice losas armadas en dos direcciones. Existen varios tipos de losas armadas en dos direcciones. Las más antiguas, estudiadas en códigos, por ejemplo, en el American Concrete Institute del año 1963, son losas planas apoyadas en vigas. Este método todavía es aceptable actualmente, aunque el reglamento ACI también puede diseñar sin vigas losas planas con capiteles o ábacos. Entonces aquí está, digamos, hablando ya de tres, ¿no? De tres tipos de vigas. Las que están apoyadas en vigas en su contorno, losas sin apoyos directamente en las columnas, ¿no?
y losas planas con capiteles, ¿no? O ábacos, losas o con casetones también. ¿Qué cosas casetones? Son muy parecidas a las... acá no sé si se puede dibujar nomás. Yo sabía que se podía escribir acá, pero bueno. Entonces, casetones son muy parecidas a las vigas nervadas, ¿no? Claro, en dos sentidos. Eso se llama casetones. Todas ellas se usan de acuerdo al caso específico, ya sea para requerimientos, de altura de piso, espesor de losa, necesidades en instalaciones, facilidades constructivas, limitaciones del esfuerzo cortante, luces entre apoyos, magnitud de cargas vivas y o cargas muertas. El código ACI considera dos tipos de análisis para losas armadas en dos sentidos. El método directo de diseño, el método de marco o pórtico equivalente, y además se considera el método de coeficientes utilizados en el ACI 63, el mismo que nunca fue prohibido. Entonces, al final, para analizar estas losas y diseñarlas, se tiene tres métodos, al final de cuentas. El método directo de diseño, el método del marco pórtico equivalente, además se considera, como les dije, los coeficientes utilizados en el ACI de 1963, el mismo que nunca fue prohibido. Los tres métodos indicados están concebidos como métodos aproximados al análisis. El proyectista puede utilizar métodos más exactos de análisis en base a las soluciones numéricas como líneas de influencia u otros métodos teóricos, siempre y cuando cumpla con los criterios de seguridad y servicios solicitados por el American Concrete Institute, ¿no? Entonces, aquí hay un dibujo mucho más, digamos, elaborado, que está más elaborado, y aquí podemos ver, ¿no?, las deformaciones en un sentido, digamos, en lo que se refiere a X, y en el sentido, digamos, de Z, vamos a decir, si tengo X, Z y Y hacia arriba, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo se deflecta, ¿no?, en dos sentidos, ¿no? En dos sentidos. Y de repente ese vaya a ser el problema que se tiene en las losas armadas en dos direcciones, porque a veces no es tan fácil percibir esas dos deflexiones, ¿no? Esas dos deflexiones en ambos sentidos. Y por eso que la misma norma, más adelante vamos a ver, trata de dividir las losas en franjas que están por encima de las columnas, ¿no?, o sobre las vigas y columnas, y una franja central, ¿no? Criterios para el dimensionamiento de losas armadas en dos sentidos. Franja de diseño. Para analizar un sistema de losas en dos direcciones, ya sea mediante el método de diseño directo o mediante el método del pórtico equivalente, el sistema de losas se divide en franjas de diseño que consisten en una franja de columna, ¿no?, columna sobre la viga, ¿no?, y la mitad de una o dos franjas intermedias, ¿no? Entonces aquí tendríamos dos paneles de losas. Ahí está L su índice 2, L su índice 2, y acá L su índice 1. Entonces hay un panel de franja, ¿no?, que está sobre las columnas. Entonces ese L2 sería sobre 4, ¿no? Y al otro lado también sobre 4, cuando tengo dos paneles de losas, ¿no? Entonces fíjense, acá tengo la columna, y de eje a eje de la columna es L2 sobre 4 acá.
claro que de este punto, del eje hasta este punto, es L2 sobre 2, lógicamente. Y a eso le llama media franja intermedia. Y de este lado tengo los L2 sobre 4. Igual acá en la columna, L2 sobre 4, ¿no? Y al medio, miren, se queda L medios, ¿no? Todo esto acá que está en blanco, donde dice franja intermedia, es L medios. ¿Por qué? Porque es un cuarto de este lado y otro un cuarto de este lado. Entonces, toda esta parte intermedia es L medios. Vuelvo a repetir, a ver si se puede ampliar un poquito más esto. Entonces, lo que hace, lo que nos dice el American Congress Institute, hagan franjas a partir de los ejes de las columnas, ¿no? Un L2 sobre, en este caso le ha llamado L2 y L2, ¿no? Sería L sub índice 2 sobre 4. ¿No? Si no tuviese el nombre ahí, diríamos L, ¿no? Entonces, L2 sobre 4. Y al otro lado, L2 sobre 4. Al final, toda esta franja es L medios. Después hay una, de ese punto a la mitad, hay una media franja intermedia. ¿No? Y acá también, si quería, hay otra franja intermedia y ahí vendría el L2 sobre 4. Y aquí también el L2 sobre 4. Entonces, de este lado se puede ver que esta franja intermedia es L2 sobre 4, L2 sobre 4, que da L medios, ¿no? Eso se llama franja intermedia. Esta es la parte interior, esta es la parte exterior, ¿no? Dice franja de columna para L2 menor que L1. El L2 es menor que el L1 en este caso. En este caso. Entonces ahí pueden visualizar, pueden dibujar para tener ahí en vuestro cuaderno. Pero ahora cambia, que el L2 es mayor que el L1, porque allá el L2 era menor que el L1 o igual. Era de esa forma. Cuando el L2 es mayor que el L1, esta franja sobre las columnas ya no toma el L2, sino el L1 sobre 4. ¿No? L1 sobre 4. Cuando L2 es mayor que L1. ¿No? Lo que sí se mantiene es que esta parte intermedia sí continúa siendo L2, ¿no? Sobre 2, esta parte. Esta parte exterior también, la franja exterior, que es desde del eje de la columna, ¿no? Es L1 sobre 4. Acá también L1 sobre 4, ¿no? Y esta es la media franja intermedia, pero que tiene que ver con el L2. Hay que tener un poco de cuidado. Cuando L2 es mayor que L1. Ahí también les dejo para que copien. Muy bien, definición de las franjas de diseño. Sección efectiva de una viga. Para los sistemas de losas con vigas entre sus apoyos, las vigas deben incluir partes de la losa a modo de alas, como se ilustra en esta figura. Las constantes de diseño y los parámetros de rigidez utilizados con el método de diseño directo y el método de pórtico equivalentes se basan en las secciones de vigas efectivas ilustradas. Eso porque en las losas armadas en dos direcciones hay una relación, por ejemplo, entre las inercias de la viga con la inercia de la losa, ¿no? Eso también más adelante se va a decir. Entonces, el B, esta es su base, digamos, B, se le llama BW, a esta distancia entre la losa y la viga es HT, y la altura, digamos, de la losa es HF, ¿no? Entonces dice que la base, digamos, de la viga más
la altura del peralte que aparece de la viga HT debe ser menor, cuando es menor o igual que el mismo W más 4HF, la altura de la losa, ¿no? Es de esta forma que se trabaja. Pero cuando se tiene, digamos, esta relación, la base, digamos, de la viga, más 2 veces la altura, digamos, del peralte que aparece, ¿no? Debe ser menor o igual a la base, digamos, de la viga por 8 veces la altura de la losa, ¿no? O sea, es la sección efectiva de una viga. Espesor mínimo de la losa. El código del American Concrete Institute propone espesores mínimos de losa que garantizan que sus deflexiones no sean excesivas. Si los esfuerzos de corte son elevados, dicho espesor debe ser incrementado. Esta situación se suele presentar en sistemas de losas sin vigas. El espesor mínimo de losa con vigas entre apoyos es función de alfa M, el cual es el promedio de los valores del alfa F, correspondiente a las vigas que limitan el paño. El parámetro se determina a través de la siguiente expresión. Alfa F es igual a módulo de elasticidad CB por momento de inercia B, el SCS por el momento de inercia S. Es esa relación, ¿no? Entonces, SB, módulo de elasticidad del concreto de las vigas, aquí está. SCS, módulo de elasticidad del concreto de la losa. IB, I sub índice B, ¿no? Momento de inercia de la sección bruta de la viga respecto a su eje centroidal. IS, momento de inercia de la sección bruta de la losa respecto a su eje centroidal. Entonces ahí vamos a dejar un rato. Entonces, tipo de losas que trabajan en 2 direcciones. Espesor mínimo para diferentes tipos de losas. Losa plana, armada en 2 sentidos. Es una isometría, ¿no? Isométrica, una perspectiva isométrica de la losa plana armada en 2 sentidos. Losas planas con vigas de borde, ¿no? Con vigas de borde. Ahí están las vigas, ¿no? Losa plana con capiteles y o ábacos. Ahí están los ábacos, ¿no? Capitel. Losas armadas en 2 sentidos con vigas, paneles cuadrados rectangulares, ¿no? Aquí están las vigas en un sentido y las otras vigas en el otro sentido. Bueno, ese para mí es el que tiene mejor comportamiento, ¿no? Y C, losas armadas en 2 sentidos con casetones. Casetones son espacios, ¿no? Muchas veces el encofrado es de madera, ¿no? Y lo que encarece, ¿no? Su forma. De hecho, lógicamente cuando se retire el encofrado, ¿no? Va a quedar algo simpático, ¿no? Sobre todo esos espacios. Secciones de losas, ¿no? Y vigas a ser consideradas para el cálculo del alfa F. Aquí tenemos vigas exteriores, ¿no? Acá viga central,
L1 sobre 2, L2 sobre 2, si estas son distancias diferentes, ¿no? Acá también para una viga exterior tienes un momento de inercia IS, acá también para la losa IS, ¿no? Y la viga interior. Entonces, secciones de losas y vigas a ser consideradas para el cálculo de alfa F. Si alfa M es menor que 0,2, la rigidez de las vigas es prácticamente nula y por lo tanto su presencia no se considera. En este caso, los espesores de losa se determinan haciendo uso de la tabla 1,5. Entonces, si el alfa M es menor que 0,2, la rigidez de las vigas es prácticamente nula y por tanto su presencia no se considera. En este caso, los espesores de losa se determinan haciendo uso de la tabla 1,5. Esfuerzo de fluencia. Sin vigas de borde, con vigas de borde. Paño interior. Sí, para fluencia del acero FIE. De 2.800. Bueno, ese acero no lo utilizamos. Lo que utilizamos es 4.200, ¿no? 4.200. Entonces, para 2.800 vamos a leer es LN sobre 33 con vigas LN sobre 36. Con vigas es más delgado, ¿no? Para 4.200 sería LN sobre 30 y LN sobre 33 cuando tengo vigas de borde. Y para este valor de 5.250 es LN sobre 28 y LN sobre 31. De hecho, van a ser mucho más delgadas, en este caso sobre todo también, ¿no? Y el 28. Con ábacos, sin vigas de borde, con vigas de borde. Si utilizo el 4.200, va a ser LN sobre 33, L índice N sobre 36 y LN sobre 36. Espesores mínimos de losas armadas en dos direcciones sin vigas interiores, ACI 318.05 y la norma técnica peruana E060. También la norma de estructuras de E060 está estos valores, ¿no? LN es la luz libre en la dirección de la luz mayor entre apoyos para las losas sin vigas o entre caras de las vigas para las losas con vigas.